Hola, hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Quiero compartir con ustedes con mucho interés este video. He visto unos pocos segundos, minutos, y en verdad quiero compartir con ustedes esto. Se llama La lucha que muchos sacerdotes viven en silencio. Padre Daniel, le vamos a conocer a él, también a la entrevistadora, con la cual pues he tenido un par de correspondencias y voy a salir también en algún video que ella va a realizar en el futuro, así que también de paso les pido, voy a poner por aquí, les pido, pueden ir al canal que se llama La Vid, ¿no? La Vid. Les pongo aquí en pantalla, pueden mirarlo a continuación y está aquí, ya tienen algunos videos de New Age a Cristo. Aquí está el canal, rapidísimamente. Les muestro, está aquí, La Vid. La Vid, ese es el canal, se pueden suscribir, buscan así en YouTube. Y ahora prestemos atención, cualquier cosa que vea que sea oportuno reaccionarla, pues ahí me verán a mí un poquito metiendo mi cucharadita. Escuchemos, atención. Dentro del sacerdocio, ¿cuáles podrían ser esas crisis que tal vez desconocemos como laicos, pero que pueden pasar? Son temas que casi no hablamos como sacerdotes. Y sí, paso por luchas, paso por... Esa parte de la confesión, o sea, ¿qué se siente estar del otro lado? Sofi, ¿por qué me preguntas estas cosas? Es un desperdicio de vida los que se van de religiosos. Yo soy feliz siendo padre, pero es una respuesta total, también se sufre. Varios papás que cuando el hijo les dice, quiero entrar al seminario, como que la primera es no. ¿Cómo fue en su caso? Yo estoy muy feliz de que entraste al seminario, pero si tú decides salirte... Es más o menos como la vida de un sacerdote. Bueno, la soledad puede ser un arma de doble filo. ¿Cómo fue esa primera vez que ya usted, pues siendo sacerdote, dice esas palabras, este es mi cuerpo? Qué emoción. Bueno, aquí voy a contar algo que no cuento. Veamos. Familia David, ¿cómo están? El día de hoy estamos con un episodio más que yo sé que te va a encantar. Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad yo con mucha sinceridad no he escuchado mucho, pero es un tema que fue fundamental en mis principios cuando estaba acercándome a la fe y luego me desaparecí y fue totalmente por esta parte. Porque mi fe estaba puesta en lo que yo veía, en las personas, en los laicos, los sacerdotes y las consagradas, pero mi fe no estaba puesta en Cristo. Y el día de hoy vamos a darnos cuenta cómo los sacerdotes necesitan de nuestras oraciones, cómo los sacerdotes son personas tal cual, que tienen tentaciones, que también tienen problemas y requieren de nuestras oraciones para estar firmes. Entonces, el día de hoy no estoy sola, está conmigo el Padre Daniel. Sofía. Antes de que hable el Padre Daniel, solamente decirles, justamente le dice Sofi, porque ella se llama Sofía Vera, ¿no? Para que también le conozcan. Ahora sí, Padrecito, escuchamos. Estar firmes. Entonces, el día de hoy no estoy sola, está conmigo el Padre Daniel. Sofía, qué alegría estar aquí contigo, con ustedes, para compartir de la vida, de la fe. Tal cual, justo es como que compartir esa parte de lo que nosotros tal vez no tenemos mucho conocimiento, pero al mismo tiempo deberíamos de saber. Son personas, pero se nos olvida. De hecho, estaba en estos días escuchando un podcast de un actor que él decía, la gente me ve y anhelaría tener mi vida, pero la gente no sabe que yo no quiero mi vida. En plan, dicen, me ven todo el tiempo en pantallas, pero no saben que yo por dentro estoy frágil, que yo por dentro estoy mal. Y creo que muchas veces nos pasa lo mismo. Vemos a una actriz, vemos a un actor, o creemos que la vida del sacerdote es perfecta, que su vida siempre Dios tiene un contacto directo, así como si Dios le dijera todo al oído. Y hoy vamos a darnos cuenta que en realidad son personas como nosotros, que pasan esos mismos desiertos y esas mismas desolaciones y muchas veces ni nos damos cuenta, los juzgamos, a veces como laicos somos muy rudos que decimos, no, mejor voy a la misa de tal sacerdote, no, mejor esto, o sea, como que no nos damos cuenta que está en persona Cristo, o sea, que usted está ungido, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte de que los sacramentos son válidos a pesar de que, y tal cual, hay un pecador ahí. Y eso es hermosísimo, eso es como Dios obra, esa es la gracia. Entonces, pues bueno, Padre, ¿qué tal si iniciamos con una oración invocando?
Bueno, antes de que comiencen con la oración, también nos vamos a unir nosotros. Brevemente, lo que dice Sofía es verdad en cuanto que hay sacerdotes que pueden estar en crisis. Ahora, algo muy importante para la vida sacerdotal es que el sacerdote tiene por vocación sostener a los demás, ¿sí? Sostener a los demás. Eso es algo como muy de la identidad del patrón sacerdotal. Existe un libro que es muy recomendable, si acaso pueden conseguirlo, si alguien es seminarista o alguien, un sacerdote no lo ha leído, o alguien está interesado por interés sacerdotal, pues leerlo. Se llama In Persona Christi. Y entre algunas de las, digamos, cualidades o virtudes que debe tener el sacerdote, justamente por su pastoreo de las almas, cura de las almas, es esto que mencionamos, ¿no? Entonces esto lo describe muy bien el padre Alfredo Sáenz, lo ha hecho de una manera magnífica, muy, muy recomendable, ¿sí? Que aunque, si bien es cierto, a veces se puede perder la perspectiva de la humanidad del sacerdote, ¿no? Tampoco se puede llegar al extremo, digamos, de normalizar que el sacerdote está siempre como en una especie de lucha o de crisis o algo parecido. Solamente lo digo porque quizá alguien podría entender esto y eso no es lo normal, no debería ser lo normal, ¿sí? Si bien es cierto, como cualquier persona, tenemos pues luchas interiores, pero que son no de tipo existencial, como Sofía lo mencionaba, ¿no? O no debería ser así, eso sería algo preocupante. Ahora, yo no conozco las realidades de los sacerdotes de todo el mundo, pero según pues conozco y tengo amigos sacerdotes, no es como lo normal esto, ¿no? A menos que yo esté bien cegado, ¿no? Pero puedo decirlo por mí, no debería ser esto pues algo continuo. Y por otro lado, conozco sacerdotes que nunca han tenido esto, ¿no? Bendito sea Dios. En cuanto a la identidad o una crisis existencial, tenemos otras luchas, evidentemente. Lo que mencionaba ella, también somos pecadores y bueno, ¿no? Ahora sí, vamos con la oración. Disculpen que haya metido esta cucharada muy grande. Ya me cayó. Continuamos. Sí, El Espíritu Santo nos podría ayudar. de acuerdo. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Señor Dios nuestro, envíanos a tu Espíritu Santo, que nos guíe para que a través de este diálogo comprendamos la grandeza de tu voluntad y de tu amor hacia nosotros, pues tú eres quien nos eliges para llevar tu palabra. Tú nos das de tus dones, de tus frutos, y que esto llegue a la vida eterna, a la santidad. Renueva, Señor, en nosotros este llamado y fortalécenos para responderte. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Ay, pues ahora sí que podemos dar inicio a este episodio. Y me gustaría, padre, hacer esta primera pregunta, que yo sé que a simple vista podrá sonar como muy tonta, podrá decir como no, pero una cosa yo he comprendido, una cosa es saberlo y otra es entenderlo. O sea, muchas veces como que lo sabemos, pero ahí se queda. Cuando uno lo entiende, ya lo pone en la práctica. Entonces, en el momento en que llega, obviamente pasa todo su discernimiento vocacional, pero vamos a esa parte en donde es ordenado sacerdote. En ese momento, a ver, de ser diácono, ¿no? Daniel, a ser padre Daniel, hubo un cambio en su persona, así como que ¡pum! Se desapareció toda esa tentación, ya hay un escudo protector que no vuelve esa parte, ¿o qué sucede? Sofi, ¿por qué me preguntas estas cosas? La verdad, son temas que casi no hablamos como sacerdotes, casi no nos preguntan, muchas cosas se dan por supuestas. Ojalá existiera un cambio así mágico, ¿no? Con la ordenación y desapareciera toda tentación, todo pecado. Sin embargo, pues duramos 10 años en el seminario para discernir y formarnos, y aún así en esa ordenación, pues aunque sucede un cambio ontológico, es decir, Cristo nos convierte en sus sacerdotes, nuestra parte humana continúa con esas debilidades, esos vacíos, esas heridas que debemos seguir trabajando, ¿verdad? Sí, tengo que decirles que yo soy muy feliz siendo sacerdote. No me arrepiento para nada. Estoy por cumplir 6 años como sacerdote y soy muy, muy feliz en esta vocación. Voy descubriendo
cómo Dios me sigue llamando. Y sí, paso por luchas, paso por debilidades, tentaciones, como todo hijo de Dios. Pero con mi sacerdocio voy descubriendo que puedo, por la gracia de Cristo, salir adelante. Y por la oración propia y la oración de toda la comunidad que pide por mí. Así que seguimos siendo seres humanos con muchas debilidades, pero también con la capacidad de llegar a la santidad. Me encantó esa parte, la capacidad de llegar a la santidad. Y tiene tanta razón, porque a veces también uno cree como que se nos olvida esa parte de la preparación del sacerdote, ¿no? Usted lo dijo, 10 años de formación, 10 años de discernimiento para realmente escuchar esa voz del Señor que dice, sí te quiero aquí, sí quiero que seas mi sacerdote. Y tal cual como lo dice, esa parte de la ordenación no es como que quita la parte humana, no es como que quita la parte de la persona como tal, sino es que Cristo, y yo me he dado cuenta, aún nosotros, siendo esos pecadores, obra en nosotros. Eso es impresionante, eso es algo bellísimo, ¿no? Pero se nos olvida muchas veces que los sacerdotes siguen siendo personas. Claro está la unción que le ponen al momento de ser sacerdote, que es algo también bellísimo, es un sacramento, pero se nos olvida tal cual y a veces creemos que su vida como que no tiene ningún problema y que usted está como que todo el tiempo puesto, ¿no? Con la camiseta en plan, misa, confesión, esto. Esa parte obviamente es desgastante. ¿Cómo es más o menos como la vida de un sacerdote? Porque tal vez solo los vemos ahí en misa, que están en confesión, pero olvidamos todo lo demás. Sí, así es. Entonces, seguramente tú conoces sacerdotes, los de tu comunidad. Es interesante acercarte al sacerdote de tu parroquia, de tu comunidad. Yo desde pequeño, cuando veía un sacerdote, para mí era una bendición y sentía que mi día era bendecido al ver al sacerdote de mi parroquia. Y ya luego esto me generó una inquietud, ¿no? Para responder al Señor a través de este llamado. Así que hay que intensificar esa sensibilidad por la oración, por las vocaciones, por nuestros sacerdotes. Tal cual, es que creo que también creemos que como que los sacerdotes van a llegar de la nada y nos corresponde a nosotros esa parte de orar por las vocaciones, esa oración tan bonita que se le pide al Señor, ¿no? O sea, danos vocaciones según tu corazón. Y como que muchas veces se nos olvida. Y de hecho ya tengo unas personas que que son 2 papás, o sea, que ellos entregaron a su hijo para ser monje, ¿no? Y esa parte que hay varios papás que cuando el hijo les dice, quiero entrar al seminario, como que la primera es no. Esa parte es muy difícil tal vez para un papá. ¿Cómo fue en su caso? Sí. Bueno, un saludo a mis papás que me han apoyado siempre, a mí y a mi hermano. Tengo un hermano que es seminarista en la Legión de Cristo. Yo soy diocesano y siempre nos han apoyado. Es indispensable el apoyo de los papás en la decisión de sus hijos, el acompañamiento. Desde mi primera respuesta en el seminario, ellos me dijeron, te apoyamos en lo que tú decidas. Si un día decides retirarte, te apoyamos. Si quieres continuar, estamos contigo. Incluso quiero mencionar a mi abuelita porque las abuelitas influyen mucho. Qué mayor deseo de una abuelita que sus nietos entren al seminario. Sin embargo, me llamó la atención lo que ella me dijo. En paz descanse, me dice mi abuelita, yo estoy muy feliz de que entraste al seminario y es un deseo muy grande que tengo, pero si tú decides salirte, aquí seguirás siendo bienvenido. Wow. Así me dijo ella y me comentaba siempre, yo sigo en este mundo, me decía mientras vivía, sigo aquí para pedir por ustedes. Así que la oración de una abuelita, de los papás, es indispensable, ese apoyo, ¿sí? Hay muchos casos donde no existe el apoyo. Sin embargo, que eso no nos detenga a responderle a Dios en este llamado. Sí, se me viene, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, que sus papás no la apoyaron y ella... Solo un pequeño comentario, es que me hace acordar de, en cambio, otra abuelita, no la mía, sino una que conocí por allí, que en cambio, claro, la de aquí era como más positiva, bueno, si no te va bien, regresas.
En cambio, esta otra, seguramente esa también decía lo mismo, pero no lo ha contado ahora el sacerdote. Pero recuerdo la fuerza, ¿no?, de una abuelita alemana que decía, bien, refiriéndose a su nieto que quería entrar al seminario, le decía, si vas a entrar, que sea para ser sacerdote, santo. Si no, no entres, ¿no? O sea, un poquito más, digamos, más demandante, ¿no? Y haciéndole caer en cuenta de que no es una cuestión de solamente entrar y si no te va bien te sales, sino más bien, a ver, si vas a hacerlo, piénsatelo bien y es para ser santo, santo, ¿no? Eso me caló también complementando lo que se decía aquí, ¿no? Me viene, por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, que sus papás no la apoyaron y ella se fue. Y hay muchas personas en la vida religiosa en donde no tuvieron ese apoyo, pero creo yo que cuando realmente el Señor te llama, te va acomodando el camino. Pero qué bonito que usted tuvo esa parte de una familia que lo sigue apoyando y que ora por usted, ¿no? O sea, que ora por usted, que eso le da la fuerza también espiritual, ¿no? Esa parte de las oraciones. Entonces, muchísimas gracias por compartir este aspecto y bueno, ustedes ya saben, papás, mamás, si su hijo tiene esa vocación, yo creo que apoyarlo con esa oración, o sea, una cosa es tener la inquietud y otra cosa es ya llegar al punto de la ordenación, ¿no? O sea, el Señor puede usar muchas fases, o sea, yo tengo a un conocido que entró y ya a punto que iba a ser diácono, se dio cuenta de que no es esta mi vocación, se la vive, o sea, en el apostolado, en todo, y él dice, es que yo sabía que el Señor esto lo usó para formarme y para convertirme. Y eso es, o sea, es que a veces el Señor tiene unos planes que uno no puede imaginar, entonces, pero que siempre esté ese apoyo. Entonces, fundamental para que los que nos estén escuchando, porque sí he escuchado de algunos que luego dicen, es que mi hijo tiene, pero me da miedo. Pues claro, es una parte en donde tal vez uno las expectativas o lo que puede pensar con su hijo, muchas veces se escucha esta parte, padre, que dicen, y yo lo llegué a decir, ¿no? Y lo confieso aquí, cuando yo estaba fuera de la iglesia católica, que yo dije, es un desperdicio de vida los que se van de religiosos y de sacerdotes. Yo lo llegué a decir, pero hoy que yo veo a los sacerdotes digo, si no fuera por ellos, Cristo no bajaría. Yo que mi mejor amigo es monje, lo veo y digo, lo veo más feliz allá que no tiene nada que aquí que tenía todo entre comillas, ¿no? Pero muchas veces las personas creen que es un desperdicio. ¿Usted qué diría en eso, no? O sea, ¿usted qué contestaría? Claro, según una mentalidad de este mundo, el que produce, el que tiene muchas cosas, es el útil, ¿no? Según las cosas materiales. Sin embargo, también me han dicho esta otra parte, pues me da gusto que tú seas feliz haciendo lo que te gusta, ¿no? Personas no creyentes me lo comentan, ¿no? Me da gusto que seas feliz haciendo lo que te gusta. Bueno, el sacerdocio no solamente es por gusto, no. Yo soy feliz siendo padre, pero es una respuesta total, también se sufre, también tenemos pruebas muy grandes y sin embargo soy feliz. Sí, me gusta, sí, ser sacerdote, pero soy feliz siendo sacerdote por una respuesta que yo doy conscientemente. Yo creo que cualquier vocación que tengas tú en tu profesión o también en tu matrimonio, lo que sea, no va a ser ningún desperdicio si tú conscientemente respondes a esa inquietud que Dios te da, ¿sí? Cualquiera que sea la vocación, no será ningún desperdicio. Siempre hay que estar seguros. Una vocación viene de Dios, ¿sí? De Dios. Sería un desperdicio responderle a alguien más o a otra cosa. Si viene de Dios, nunca será un desperdicio. Sí, claro, y cuando la gente dice, haces lo que te gusta y todo, la perspectiva es puramente humana, como lo ha dicho el Padre. Es porque yo quiero. Y cuando hablamos del sacerdocio o de una vocación, aquí lo más importante es que Dios te esté llamando. Si sacamos de la ecuación la vocación, la llamada de Dios, estaríamos hablando solamente de un trabajo más, ¿no? Un funcionario más, como decía el Papa Francisco. Tal cual. Y esa parte que usted ahorita mencionó de pues, los problemas dentro del sacerdocio,
¿cuáles podrían ser esas crisis que tal vez desconocemos como laicos, pero que pueden pasar? Claro, en nuestra formación, te hablo porque, bueno, yo le respondí al Señor muy rápido, no tenía una inquietud de pequeño, sino que ingresé al seminario y los 10 años que estuve fui muy feliz. Sin embargo, hay pruebas, también en la parte emocional. Mencionabas, puede que desde seminarista se experimente depresión, ansiedad u otro tipo de pruebas muy grandes. Bueno, gracias a Dios tenemos un acompañamiento y todas las herramientas en la casa de formación que es el seminario. Ya como sacerdotes seguimos teniendo esas pruebas y necesitamos de la comunidad, ¿sí? En mi caso, como sacerdotes diocesanos, estamos en una parroquia, nos acompaña un padre más o otro padre, 3, etcétera. En las comunidades religiosas quizás sean más, pero a veces estamos solos como sacerdotes o vivimos solos. Bueno, la soledad puede ser un arma de doble filo, ¿sí? Tanto para profundizar en tu vida, para centrarte más en tu vida y tu relación con Dios, pero también existe la posibilidad de caer en las tentaciones que el mundo te da, ¿sí? Hay que estar atentos, hay que estar atentos. No perder nuestra identidad, nuestra oración de todos los días, el servicio. En una parroquia siempre habrá algo que hacer. Bueno, sí, que no nos mueva solo el qué hacer, sí, hay que estar activos, sí, pero también no perder la identidad. Si un sacerdote pierde su identidad y se empieza a dedicar a otras cosas, ahí es un punto alarmante, ¿sí? El sacerdote debe estar convencido de lo que es, si no, se va a perder. Sí, tal cual. Y creo que también como usted mencionó esa parte de la oración. Yo creo que si uno descuida la vida de oración, la va posponiendo, dejando así como que por ese cumplir o así se va enfriando la cosa. Yo creo que la vida de oración en toda vocación nos vuelve a recordar por qué estamos ahí, ¿no? Ese que sea un sí eterno, en fin. O sea, usted será, en el cielo seguirá siendo sacerdote y esto me encanta porque justo Concepción Cabrera habla de esa parte, ¿no? O sea, seguirá siendo ese sacerdote, ese sumo sacerdote. Entonces, esta parte de que es tan importante recordar mediante la voz de Dios, ¿no? Y seguir, aunque usted está en el mundo, siendo dócil a escuchar la voz de Dios, ¿no? Entonces como que sí, siempre hay algo que se puede hacer, pero uno puede tomar la decisión de qué va a hacer, ¿no? Tal cual, eso es. Pues sí, esto nos ayuda también a comprender. O sea, por ejemplo, pongamos como una parte. ¿Usted cuántas misas al día tiene que dar en el día? Una mínimo sí o sí, ¿no? Sí, así es. Es una misa. Y de ahí, o sea, lo demás es de que se van acomodando las horas de confesión o cómo es más o menos como el día del sacerdote. Se levanta y da misa o cómo va como la parte del sacerdote. Claro. Bueno, en nuestro templo, en mi parroquia, tenemos misa todos los días y me toca a veces a mí o al otro padre, me toca una misa mínimo al día. Ojalá nunca me falte poder celebrar la Eucaristía. Y durante nuestra jornada procuramos visitar enfermos, bendecir locales que nos piden, ir a bendecir hogares, atender personas que necesitan dialogar, llevar la comunión, ir a ungir enfermos, visitar incluso hospitales. Eso es entre semana, por ejemplo, ¿verdad? Por la tarde visitar a nuestros grupos parroquiales, atender a jóvenes, adolescentes, monaguillos, todo, ¿no? Entonces, convivimos con mucha gente durante el día. A mí me preguntan, padre, ¿no se aburre usted solo? Porque yo estoy viviendo en una casa enorme, yo solo, aunque somos dos padres, él vive justo a un lado del templo, pero pues en mi casa casi no estoy, porque procuro atender a las personas, procuro cumplir las responsabilidades, ¿sí? Hoy me siento bendecido por poder compartir esta vocación. Entonces, nuestra jornada es así, y no se diga en domingo, las misas del domingo son varias, entonces hay que estar presentes, celebrar,
siempre de buenas, celebrar, sonrientes de buenas, que se escuche bien, es lo que a veces pedimos, ¿no?, al Padre. Entonces, imagínense, celebrar esas misas del domingo, confesar y a veces que toca la kermés de la Ujú. parroquia, bueno, pues atender, estar atentos a todo, ¿sí? ¿Qué es la kermés de la parroquia? ¿Qué es la kermés? En México, ¿a qué le llaman la kermés de la parroquia? Bueno, algo que quería decir brevemente era, bueno, sí, es importante la fraternidad sacerdotal, ¿no? Se ha insistido esto mucho también últimamente, desde el Concilio Vaticano II también, porque se ve como el aislarse del presbiterio de la diócesis, un sacerdote que comienza a estar como solo, aislado, él en sus cosas aquí, se puede convertir en un sacerdote posiblemente en crisis, si no más bien ya lo está y por eso se aparta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Se ha insistido tanto en esta fraternidad porque alimenta el sentido, otra vez insistimos en esto, de la identidad propia del sacerdote, ¿no? Que al estar compartiendo el único sacerdocio de Cristo con los demás hermanos sacerdotes, puede verse reflejado, aprender, inclusive puede hasta convertirse en el sentido como causa segunda a causa del testimonio de algún sacerdote, o puede verse a sí mismo advertido por alguna situación que ocurra con un amigo, con un conocido o un lejano sacerdote del presbiterio. Eso es muy importante también porque entre nosotros nos entendemos y sabemos mucho mejor cómo darnos algún consejo o alguna sugerencia en alguna cuestión concreta o particular, pero común para muchos, ¿no? Porque intentamos vivir la vida de Cristo según la vocación específica que tengamos dentro del sacerdocio, ya sea como párroco, como religioso, misionero, bueno. Es lo que vivimos como sacerdotes, que nunca nos falte la oración de todos los días, el inspirarnos por Dios en la Eucaristía, que nunca nos falte el poder celebrar la misa. Tal cual. Y nos podría platicar, hay una parte, la liturgia de las horas, ¿no? Esto se me hace Solo brevemente, me gusta mucho que el Padre insista en la misa, ¿no? igual. Y nos podría platicar, hay una parte, la liturgia de las horas, ¿no? Esto se me hace una hermosura de la iglesia, como constantemente las 24 horas, porque mientras usted duerme hay otro sacerdote, otro religioso que está haciendo esa parte de la liturgia de las horas. Esa parte, tengo entendido, corríjame si no, es fundamental en la vida de un sacerdote. ¿Podría explicar un poquito qué es para las personas que en su vida han escuchado lo de la liturgia de las horas? Claro, es nuestra oración de base por excelencia. Algún padre decía, es mi novia. La liturgia de las horas es mi novia. Siempre está ahí. Tengo que dejarme, entre comillas, perseguir por ella y darle mi tiempo para orar, ¿no? La oración oficial de la iglesia, y como sacerdotes nos comprometemos a rezar todos los días. Es una forma de santificar el día, es decir, ofrecérselo a Dios a través del rezo de los salmos, de los himnos. Y dicho sea de paso, no es solo para el sacerdote, aunque para nosotros es obligación, para los laicos también está hecha. La liturgia de las horas, aunque es optativa, ¿no? Y durante horas específicas de nuestra jornada necesitamos orar y hacer esa visita al Santísimo, ¿no? Cuando vivimos en comunidad, en el seminario, pues la misma comunidad ya está estructurada Ujú. para tener esos momentos de oración. Sí, el reto es cuando ya vivimos solos. Ahí, bueno, ya depende de nosotros y tener la liturgia lista, que es un libro con muchos salmos, oraciones específicas para cada hora del día, mínimo cinco momentos del día durante la mañana, al mediodía o por la tarde o la noche. Bueno, cada momento del día es una forma de ofrecerla a Dios a través de esta oración de la liturgia. Entonces, esto le da sentido a lo que vivimos. Me ha pasado que, por ejemplo, es un día muy feliz, me siento pleno y el salmo que toca ese día pues le da todo el sentido a lo que estoy viviendo. Ujú. Me ha pasado también que pues a veces estoy triste o tengo un momento de mucha desesperación. Dios siempre tiene una respuesta en el salmo que toca
en ese día, ¿sí? Y así la oración se conecta con lo que estamos viviendo, con nuestras emociones, con los retos de todos los días. A mí me da mucha paz el poder rezar. Vivimos a veces un ritmo muy acelerado. Hay muchos proyectos y los tenemos que atender. Pero si hacemos una pausa en ese ritmo y lo dialogamos con Dios, todo vuelve a tener sentido, ¿sí? Me pasa también, por ejemplo, voy manejando, pues rezo el rosario. Voy hacia visita con mis papás o tengo un momentito para pues contemplar la naturaleza, ahí es otro momento para orar, pero de base es la liturgia que va unida a la Eucaristía de todos los días. Una pequeña acotación, disculpen. Voy a cambiar así, se ve un poquito rara. Lo que menciona el padre es muy importante y quería como acotarlo también. Y él dice que tenemos mínimo 5 momentos de oración, porque el sacerdote tiene la obligación de rezar íntegramente el oficio divino, la liturgia de las horas, que serían laudes, el oficio de lectura, una hora intermedia, vísperas y completas. Sin embargo, hay todavía 2 opciones más en horas intermedias, porque existen 3 horas intermedias. Sin embargo, uno puede elegir una o si quiere rezar, pues reza todas, ¿no? Ahora, sin embargo, la norma litúrgica, la norma canónica, dice que, sin embargo, las más graves, si acaso el sacerdote deja de hacerlas, son laudes y vísperas, ¿sí? Tienen una gravedad particular porque siempre se ha entendido como 2 bisagras de una puerta, digamos así, ¿no? Y esto permite que la puerta funcione así también, digamos, la oración básica del sacerdote. Eso es muy interesante, importante también mencionarlo y por eso decía el Padre 5, ¿no? Es la liturgia que va unida a la Eucaristía de todos los días. Tal cual, sí, la liturgia de las horas, bueno, los laicos podemos hacer 3, que son laudes, vísperas y completas. O sea, realmente si quieren pueden hacer todas, ¿no? No hay ningún problema. Y la verdad es que yo ahí las conocí en un retiro, yo no tenía ni idea de lo que era y tiene tanta razón como que, a ver, la palabra de Dios es viva, actual y eficaz. Y justo como que a veces lo que uno está sintiendo, como el Señor le habla a través de la palabra. Y qué bonito saber, porque a veces se nos puede olvidar, ¿no? Uno puede decir, no, pues es que el sacerdote ya se conoce toda la Biblia porque, pues no sé, la proclama, el evangelio y esto, pero el Señor le sigue hablando a cada uno de los religiosos y sacerdotes por la misma forma que le habla al laico, ¿no? Que es la palabra, la palabra. Y eso es hermosísimo porque el Señor siempre contesta de una manera personal, que uno lo entiende y dice, esto me lo está contestando el Señor, ¿no? Entonces, pues súper importante esta parte que usted dice, ¿no? Esa parte de entrar en el silencio y escuchar a Dios, tal cual. Pues bueno, vamos a brincar una parte que es muy importante, creo que la tengamos claro, y es la parte del sacramento de la confesión. En muchas ocasiones hemos escuchado, y yo lo llegué a decir, no, yo para qué me confieso con una persona que puede ser más pecadora que yo, ¿no? Como que creemos que esa parte como, porque usted es humano, es como ya no es válido. Y se nos olvida que incluso ustedes sacerdotes se confiesan. Yo me acuerdo justo en las cruzadas, cuando después de una jornada de unos sacerdotes que estuvieron confesando un buen rato, terminaron y luego ellos estaban confesando. O sea, yo cuando lo vi dije, se veía una cosa que decía, es que eso es la confesión. La confesión, o ustedes se confiesan directo con Dios. Quizá fuera más fácil, no sé, yo directo con Dios, pero no es así. Necesitamos sentir, ¿sí? Dios se deja sentir. Eso es un sacramento, un signo sensible, donde lo sentimos a Él, donde lo escuchamos a Él. Dios ha elegido a sacerdotes, Dios ha elegido a hombres en específico, a sus sacerdotes, para administrar el sacramento que viene de Él, ¿sí? Entonces, te entiendo, ¿no? Como hay gente que pudiera decir, yo me confieso con Dios directamente, pero necesitamos sentir a Dios su perdón. Entonces, el confesionario debe ser un trono de la misericordia, decía el Papa Francisco, un trono de la misericordia. La misericordia es lo que le da la identidad a este sacramento, donde está Jesús actuando en nosotros. Ahí ya no actuamos por nuestros méritos, por nuestra dignidad,
de pecadores, sino es Cristo mismo. Así que yo les preguntaría, ¿ustedes han sentido a Cristo ahí en su confesión? Porque Él es quien habla, Él es quien perdona, Él es quien actúa. Tal Sí. cual, y eso me recuerda cuando vuelvo a la iglesia católica que me dijeron, te tienes que confesar, y yo dije, no, yo ni loca, yo no vuelvo a ir a un confesionario, muchas gracias, aquí la dejamos, y me dijeron de que te tienes que confesar porque eso te va a ayudar, y yo como que seguía en un modo como de, está siendo demasiado para mí, ya me pidieron rezar el rosario, no tengo ganas de hacerlo, como que era demasiado bombardeo. Pero yo tuve una experiencia después de ver a una persona que comulgó y yo le vi como el rostro de verdad se iluminaba, y yo por mi formación que estuve con los legionarios, sabía que no podía comulgar si no me confesaba. Y eso fue lo que me hizo acudir nuevamente a la confesión. Y la verdad es que el Señor ahí yo sentí que me quitó como 50 costales de encima, o sea, fue muy vívida esa confesión. No digo que todas mis confesiones sean así, evidentemente no, pero el Señor en ese momento me dejó experimentar lo que era la confesión y lo que era realmente cuando el sacerdote me perdonaba los pecados, ¿no? O sea, fue como muy palpable. Pero eso no significa que en todas las confesiones voy como María Magdalena, hay en unas que no, hay en unas que antes le digo, Señor, dame el dolor de los pecados, ¿no? O sea, yo sé que esto no estuvo bien, pero no siento ese dolor, ¿no? Entonces como que pedir esas pequeñas gracias y el Señor sí va actuando de una forma pues muy interesante en la vida, ¿no? Y ahora otra duda que muchos tienen, porque muchos dicen, no, es que qué pena, y que si el sacerdote le dice a alguien más, ¿verdad que ustedes no pueden andar allá como que contando los pecados ni nada? Los O sea, como que chismes. para aclararlo, porque muchas personas creen que uno se van a acordar de todos los pecados, o sea, confiesan muchísimas personas, yo creo que a veces ni siquiera se acuerdan bien qué hizo esa persona ni nada, ¿no? Entonces como que esa parte de la confesión, o sea, ¿qué se siente estar del otro lado, no? Sí, sí, claro. Gracias a Dios no me acuerdo de lo que me dicen en el confesionario. O, por ejemplo, llegan personas a saludarme. Ay, padre, usted me confesó el otro día. No me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, es un don, es un don. Y no podemos nosotros mencionar nada en ningún contexto de lo que escuchamos en la confesión, bajo pena de excomunión. Si un sacerdote dice, expresa lo que ha escuchado en una confesión, queda excomulgado, no puede más ejercer y administrar los sacramentos. Es un castigo, ¿sí? Incluso bajo amenaza de muerte. ¿Sí? Cuando ha pasado esto, ¿no? Que quisieran obligar a ciertos sacerdotes a decir o a actuar por lo que escuchan en confesión. No, no es un sigilo sacramental, es un silencio que nosotros prometemos, ¿sí? Primero damos la vida antes de expresar lo que tú nos dijiste en confesión. Sí, no podemos tampoco, mucho menos decirlo públicamente. No, para nada, para nada. Entonces, lo que tú confieses se queda, se guarda, lo ha escuchado Dios y ahí queda, y Él te perdona. Eso es muy importante, esa parte del perdón, porque muchas personas entran y creen que realmente el Señor no los perdonó y ya llega una parte de escrúpulos, una parte de duda. Entonces, realmente el Señor en ese momento nos está perdonando cualquier pecado, y esto me recuerda a Santa Margarita María Alacoque, cuando su director le dice, bueno, pregúntale a Dios cuáles son mis pecados. Y entonces se le aparece el Señor y le dice, ¿cuáles son los pecados de mi director? Y le dice, ninguno. Y entonces va Margarita en ese entonces con su director y le dice, me dijo que ninguno. Y el sacerdote empieza a llorar y dice, es que me confesé hoy en la mañana. Es bellísimo, ¿no? Porque hay justo en la teología sacramentaria donde dice que en la parte de la confesión es como un tribunal, ¿no? Está como el juez y uno va, el que dice sus pecados, pero siempre estará esa parte del perdón, cuando realmente está haciendo con un corazón contrito, ¿no? Y esa es una belleza, comprender y que no lleguen esos escrúpulos saliendo de que no, seguro no me perdonó, porque ese es justo, corríjame si no, el único pecado, ahora sí que el Señor no perdona, ¿no? Es el creer que su misericordia no es capaz de perdonarnos.
Entonces, eso es algo hermosísimo. Así es, no tengas duda de que Dios puede perdonarte. Él no te va a obligar, pero te da la capacidad de ser perdonado, porque Él es misericordioso. No hay que dudar de eso, por más grande que sea el pecado, Él sí puede perdonar si tú quieres, entonces hay que abrir nuestro corazón a su misericordia. Tal cual. Ahora también quisiera como ver esa parte donde muchas personas sienten esa pena, esa vergüenza, que creo que es 100% también parte del pecado, que nos hace sentir esa vergüenza de lo que hemos cometido y que lo vamos a decir frente al sacerdote. A mí una vez un sacerdote me dijo, créeme que en mis primeros años yo ya escuché todo. O sea, yo ya escuché todas las cosas, yo ya no me ni siquiera voy a actuar o decir de que, ¿cómo que hiciste eso? ¿No? Eso también como para que los que nos estén oyendo sepan esa parte en donde, a ver, el sacerdote nunca va a reaccionar de una manera, bueno, esperemos imprudente, porque realmente ellos, uno, saben que están en el sacramento, y dos, no están ahí para juzgar. El sacerdote no va a juzgar a la persona. Claro que sí puede darle algún consejo, ¿no? Bueno, usted es el sacerdote, mejor conteste esta parte. Perdón, estaba silenciado. Sí, sí, el padre. Ella habla, tiene conocimiento, ¿no? Y le gusta compartir. Qué bueno. Pero también, a ver, veamos al padre cómo le explica. Claro, bueno, yo recuerdo en mis primeros días como sacerdote, yo le pedí a Dios que no me mandara casos difíciles al inicio, pero no me lo concedió. Entonces sí, escuchamos de todo en una confesión y nuestra reacción, nosotros nos comprometemos a ser misericordiosos como Dios es con nosotros. Sí, no es un lugar oportuno para reaccionar desproporcionadamente, no, para nada. Y en una confesión, Dios mismo te va inspirando esa confianza, ¿sí? Si tú quieres confesarte, ojalá tengas la posibilidad de confesarte de frente con el sacerdote, si tú lo ves oportuno, o en el confesionario con la ventana tapada, que no se ve, de una forma muy anónima, también es válido, ¿sí? Si sientes esa vergüenza, ese miedo, pero que no te detenga esa vergüenza. Sí, pues suele pasar también que el sacerdote ya nos conoce, ya me conoce el Padre, o ya lo conozco, ya me he confesado mucho, me da pena, le digo siempre lo mismo. A ver, sé consciente que es Cristo el que actúa y a Él no le da pena que tú le digas tus pecados a Cristo mismo. Es Él quien actúa, quien te perdona. Así que no dudes, no tengas miedo, no tengas vergüenza, ¿sí? Haz un buen examen de conciencia. Hay unas pequeñas cositas que quisiera brevemente añadir. Por un lado, el sentido del juicio. Siempre se ha tratado la confesión como un juicio o tribunal de la misericordia. Entonces, de cierta manera, el sacerdote sí se pone como juez, ¿no? Pero es un juez misericordioso. Eso es como importante. Entiendo que el sacerdote no está ahí para juzgar y se dice esto entendiendo como para comenzar a acusarte y acusarte. No, el sacerdote no está para esto y sin embargo sí es juez misericordioso, ¿no? Eso es una distinción importante. Por otro lado, a mí también me pasó que cuando recién me ordenaron tuve quizá la confesión más santa y la más, no digamos fea, pero grave, ¿no? Que se podían resumir allí en ese momento, ¿no? Eso suele pasar. Nos ven ahí nuevitos y como aprovechemos. Y un puntito más que quería mencionar es la vergüenza para confesarnos. Mira, si viésemos lo que viene después de la vergüenza, esa alegría, ese gozo, ¿no? De haber recibido el perdón, de haber soltado esto, haber vomitado, digamos, todo eso y dejarlo fuera, pues ahí se nos quita un poco más. Miremos el premio, digamos así, la recompensa, que es el amor de Dios, su misericordia, su perdón, y así la vergüenza pues quedará muy reducida, se minimizará. Me encantó esa parte, no tengas miedo, que es Cristo. Y es que tal cual, es Cristo ahí mismo. Y esto también otro ejemplo del Padre Pío, ¿no? Que en distintas ocasiones varias personas
vieron como a Cristo mismo, ¿no? Bueno, el Señor es tan grande que a veces tal vez esa persona tenía miedo y por eso se deja ver ese rostro. O yo lo he visto en algunos ojos del sacerdote que digo, no eran los ojos del sacerdote, ¿no? Es que el Señor es tan bonito que actúa de las formas para darnos esa confianza de decir, hija, hijo, te estaba esperando y te absuelvo, ¿no? Y te perdono. Pues bueno, ahora vamos a pasar a otro sacramento que es bellísimo, que es el sacramento, pues, de la Eucaristía. ¿Cómo fue esa primera vez que ya usted, pues siendo sacerdote, dice esas palabras, este es mi cuerpo? Claro, qué emoción. Bueno, aquí voy a contar algo que no cuento porque normalmente los sacerdotes llamamos a nuestra primera misa cantamisa, ¿sí? Se hace de una forma muy solemne en nuestra parroquia de origen, pero yo celebré una misa antes de mi cantamisa. Porque, bueno, en el contexto, ¿no? Yo me ordené en plena pandemia, en Ajá, año 2020, ok. y pues todo estaba todavía muy restringido. Sin embargo, pues en ese entonces vivía todavía mi abuelita y yo quise dedicar una misa para que ella pudiera estar presente, porque si era de una forma masiva, pues no iba a poder ir ella. Entonces mi primera misa fue ahí en mi lugar de origen, en una capilla dedicada a San Nicolás de Tolentino, y fue una misa donde yo invité solo a mi familia, a personas muy, muy cercanas y a un amigo que toca la guitarra. Le dije, oye, quiero que estés y que tú cantes, que sea una misa sin fotos, sin videos, sin reflectores, con una solemnidad austera. Parece contradictorio, pero así lo quise. Sí. Sí, en plena pandemia, pues con un ritmo a veces confuso, yo quise tener ese momento de pausa, estar con mi familia, y en esa misa lo que más experimenté fue una paz enorme, que es algo que yo anhelaba desde meses. Tener ya esta paz de poder celebrar la Eucaristía, tener a Cristo en mis manos. Yo temblaba de la emoción, me salían lágrimas de los ojos, me salía todo me salía de la cara. Pero con una emoción muy grande, ¿sí? No hay fotos, no hay fotos de ese día, fue algo que yo le pedía a los asistentes, pero yo recuerdo y tengo muy presente estas emociones tan grandes. Predominó la paz al tener a Cristo en mis manos. Guau. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Me gustó muchísimo esa parte. Muy bonito. Qué genial. Qué bonito eso, que nos cuenta que fue tan íntimo, porque realmente eso fue un momento, usted, o sea, Dios, usted y sus más queridos, ¿no? Qué bonita parte que pudo celebrar ese primer momento de levantar a nuestro Señor de esa manera tan íntima. Y ahora, aquí viene una pregunta que posiblemente puede ser un poco, pues sí, fuerte. ¿Cómo es esa parte de que no se vuelva una costumbre más? Porque incluso como laicos nos puede llegar a pasar que perdemos el sentido de que es un acto extraordinario, pero lo volvemos ordinario. ¿Cómo llevar esa parte? Sí, bueno, me hiciste recordar, hay veces que sobre todo los niños me preguntan, padre, ¿y usted nomás celebra misa y ya? ¿Ya se acabó su jornada, su trabajo? ¿O qué más hace? Bueno, es lo principal, es lo principal. Y que no veamos la Eucaristía como parte de una rutina, sino como una necesidad, algo que le da sentido a todo lo que hacemos. Como laicos, los laicos pues van quizá una vez al día a misa, los que más van, ¿no? Pero como sacerdotes, a veces tenemos, al menos aquí en México, en Guadalajara, nos pueden tocar hasta de a 8 misas quizá en un domingo, y el reto es ese, no caer en una rutina, sí, que cada Eucaristía se celebre con el mismo gozo, y es Dios el que nos da la fuerza, porque pues nos cansamos mucho, vemos a mucha gente, hablamos ante una asamblea numerosa con todo tipo de emociones, sí. Uno de los retos que yo tengo en la misa es mirar a los ojos a las personas cuando les predico.
Para mí es retador porque a veces siento lo que ellos están sintiendo, o si se distraen, o algunos están llorando, o algunos están enojados, o les da sueño. Todo lo que yo veo en sus ojos, pues puede que a mí también me pase, pero siento que conectamos y es Cristo el que genera esta comunión, ¿sí? Que no sea una misa rutinaria, no puede haber una misa rutinaria. No, cada misa es única, cada Eucaristía, y el reto es eso, vivirlo como lo que es. Ay, ahorita que justo mencionó eso, ando dando demasiados ejemplos, pero leí el libro La Cena de Cordero de Scott Hahn y justo decía cómo Dios se quedó en ese pedacito de pan en donde a veces es el momento más ruidoso del día, ¿no? Justo en el momento de la consagración, el teléfono. Siempre se debe escuchar un teléfono o empieza ese niño llorando y usted que está arriba, o sea, usted está en un panorama que ve completo todo, ¿no? Esa parte de decir que sea como reverente porque aquí está el Señor, pero sigue usted esa parte humana de decir, ay, el teléfono o ay, esta distracción, o justo, ¿no? De que vea personas, pues que ya se levantaron, ya se fueron, ya esto y al otro, o sea, todas esas partes, nunca lo había pensado y ahorita que lo dice, pues sí, usted lo vive de una manera totalmente diferente, como nosotros que a veces, estando abajo, nos cansamos en plan decir, ese niño corriendo, ese niño, y usted que está viendo todo el escenario y es, pues se repite y se repite en cada misa, ¿no? Pero qué bonito que el Señor aún así, en todo ese ruido, decide bajar, ¿no? Pero sí esa parte que compartió muy interesante. Claro, sí, pongan su celular en silencio, obviamente, pero sí, como sacerdotes nos damos cuenta de todo lo que está sintiendo tanto la gente que está dentro de la asamblea, como quizá el pequeño entorno en el templo, ¿no? Pasan coches, pasa el camión de la basura, no sé, Ujú. y se persina el señor que va en el camión de la basura, etcétera. Pero todo eso, el reto es integrar, a ver lo que tú estás sintiendo, incluso tu distracción. El reto es que el sacerdote lo integre a la celebración, ¿sí? Ese llanto del niño, ese bostezo de alguna persona, a ver, lo voy a integrar y lo ofrezco como una oración, ¿sí? Bueno, dicen que los padres de antes se enojaban mucho y gritaban y regañaban mucho, ¿no? A la gente. A veces sí se necesita, Sí. pero el reto es integrar todo eso que está sucediendo tanto en la asamblea como en el entorno, y es ofrecérselo a Dios. Justo, en ese momento, ¿no? Que se eleva todo a Dios Padre, ¿no? El acto más agradable que es el Hijo unido con lo nuestro al Padre. Qué belleza. Y Solo podría decir, sí, por favor, apaguen los celulares. Maten esos celulares por esa hora, hora y media, por favor. Aniquílenlos en su capacidad de vibración y sonora, por favor, por favor. Ay, 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 cuán molesto es esto. Cuán molesto es esto. Ok. aquí quisiera ver si puede explicar esta parte de que, volviendo un poquito al punto de que dicen como un pecador, que ya hablamos que es la gracia, pero es esa parte que se llama, corríjame si no, ex opera operandi, o como es esa parte que a pesar justo de la parte humana del sacerdote, está Cristo ahí. O sea, ¿cómo se puede explicar esa parte cuando ya usted está ungido, ¿no? En que específicamente lo ungen en las Sí, manos y en qué otra, solo son las manos. sí, en las palmas de las manos con el santo crisma, el obispo de la diócesis, el que realiza el sacramento, nos unge con el crisma en nuestras manos. Ok, entonces, ¿cómo se puede explicar a una persona que tal vez no comprende, ¿no? Que dice, ¿cómo va a bajar ahí Dios? ¿O cómo me va a perdonar? O sea, como que tratar de explicar esta parte, ¿no? Sí, bueno, es Cristo el que actúa en los sacramentos. Decíamos, el sacramento es un signo sensible donde podemos sentir a Dios a través de nuestros sentidos, en este caso el tacto, ¿no? En la ordenación se utiliza ese crisma, ese aceite bendito perfumado, el mismo que se utiliza en el bautismo, en la confirmación, pues ese crisma se nos unge en nuestras manos y es una señal de que es Cristo el que nos ha ungido, nos ha elegido para con nuestras manos ahora administrar los sacramentos, bendecir al pueblo de Dios, ¿sí? Hacer obras de caridad con nuestras manos. Eh, es Cristo el que actúa, entonces no hay que tener duda. Si tú ves a un sacerdote
por más defectuoso que esté, por más pecador que sea, es Cristo el que lo ha elegido. Dios no ha elegido a los mejores. Cristo eligió a Judas Iscariote incluso. Sí, eligió a Pedro con sus defectos. Cada uno de los apóstoles tan distintos, no por su perfección, que no existía, sino por la misericordia de Dios. Es Dios quien ha elegido a sus sacerdotes, como te ha elegido a ti, te ha elegido a ti para Él realizar su obra en ti. Qué fuerte. A ver, y otra duda. Según recuerdo, había escuchado que después de que los ungen, como que los, o sea, ¿cómo se llama? Como que con lo que los tapan. Y luego cuando su madre, o sea, a lo que tengo entendido, cuando la madre de un sacerdote muere, le ponen eso en las manos. ¿Es cierto o Sí. no? Sí, exacto. Es un signo que, aunque quizá no está escrito en el misal o en el ritual de la ordenación, se hace por tradición, ¿sí? Después de ser ungidos en la ordenación, con alguna tela, un paño o un purificador, ese crisma que ya se nos ha ungido en las manos, pues se purifica de nuestras manos para que quede impregnado en la tela. Y esa tela, pues la guardamos. Y justo en la primera misa que celebramos como sacerdotes, esa tela se la entregamos a nuestra mamá como un signo de esta entrega y esta gratitud de que la mamá aceptó a su hijo como sacerdote y se mencionan en ese momento unas palabras, ¿no? El sacerdote le dice a su mamá ahí presente, pues te entrego este signo que tú presentarás a Dios el día que estés en su presencia como señal de que le entregas a un hijo sacerdote. Wow. El día que fallece la mamá del sacerdote, en sus manos de la mamá se le pone esa misma tela, en señal de que ella llevará este signo al cielo. Es una tradición hermosa. Y también el papá, ¿qué sucede con el papá del sacerdote? También tiene un signo muy especial. Al papá le entregamos nuestra estola morada con la que realizamos nuestras primeras confesiones. Sí, entonces en esa primera misa le entregamos el signo al papá, diciéndole algo similar, que esta estola tú la llevarás ante Dios el día que Él te llame a tu presencia, en señal de que le entregas a un hijo sacerdote. Wow, lo de la estola no lo sabía. Eso sí es nueva para mí, pero Claro, son tradiciones, ¿no? Como él mismo lo mencionaba, depende mucho de los contextos. Algo que se me estaba pasando, justamente ella mencionaba el ex opere operato y también el ex opere operantis, ¿no? Que significa la forma como se confecciona el sacramento y se hace lo que se opera, ¿no? Se da allí aquello que el sacerdote hace, inclusive si está en pecado mortal o independientemente de la disposición de gracia en la que se encuentre, siempre y cuando lo realice con la materia de vida, con la forma de vida y con la intención de vida, ¿sí? Que es hacer lo que quiere hacer la Iglesia. Esto en cuanto al ex opere operato, ¿sí? Y el ex opere operantis, en cambio, sí, eso se da en el contexto sobre todo de los sacramentales, que allí depende de la disposición, ¿no? Para recibir, para dar. Ok. qué hermoso eso. O sea, como papás justo le van a entregar a Dios ese hijo sacerdote. Wow, qué hermosura eso. De verdad que ahorita me explotó la cabeza con ese signo. Y justo le quería, ahorita que mencionó esa tradición, bueno, hablar de la tradición en mayúscula, que es esta parte, y esto no estaba en la entrevista, pero ahora se me vino con lo que hice, de la sucesión apostólica. Creo que se nos olvida muchas veces que para que el sacerdocio, evidentemente, sea válido, es porque viene con una sucesión apostólica. Podría como que un poco explicar, porque tal vez la gente ni siquiera conoce eso y como que pueden decir, no, pues en qué momento empezaron. O sea, esto viene desde los primeros siglos. ¿Cómo es esta parte? Desde Cristo, ¿no? Sí, el sacerdocio viene de Cristo. Cristo eligió a sus apóstoles y los instituye como sacerdotes, es decir, los apóstoles eran capaces de celebrar la Eucaristía, de administrar los sacramentos y como en el mismo Evangelio dice tantas veces,
sanar a los enfermos en el nombre de Cristo, expulsar a los demonios, predicar la palabra. Es un ministerio que se transmite. Y como narra también el libro de los Hechos de los Apóstoles, las primeras comunidades vieron esa necesidad de que hubiera más presbíteros, más diáconos. Entonces este ministerio se fue transmitiendo y un signo específico era la imposición de las manos que hacían los apóstoles hacia los nuevos presbíteros. Lo hacía Pablo también. Impusimos las manos a los nuevos diáconos, impusimos las manos a los presbíteros. Fue algo que por tradición se fue transmitiendo y se fue instituyendo, y a lo largo de los siglos se ha hecho de maneras distintas hasta la forma actual, ¿verdad? Un sacerdote que promete el celibato aquí en el occidente, en el rito latino. Bueno, esto tiene toda una justificación de disciplina, etcétera, pero es un gran regalo el poder pensar que mi sacerdocio viene desde Cristo, el mismo sacerdocio que él transmitió a sus apóstoles. Sí, así como Pedro, Pablo ejercieron el sacerdocio, es el mismo sacerdocio que yo tengo en este año 2026, ¿sí? Es el mismo sacerdocio que se ha ido transmitiendo a través de los papas de toda la historia que siguen, que no han roto una comunión, ¿sí? Cuando ustedes vayan a alguna basílica donde estén las imágenes de los papas, como sucede allá en Roma, está actualmente ahí el Papa León al final de esa lista, y se ve como todos sus antecesores están en esta comunión hasta llegar al mismo Cristo. Él es el que instituye el sacerdocio. Wow, eso es algo súper importante. Me parece que de hecho justo la rama que viene acá de ordenación, justo en México, Guadalajara, es por el apóstol Santiago. El cardenal mandó a como que a ver dónde venía toda esa rama, y es por ese apóstol. Entonces, por el apóstol Santiago. Entonces, muy Claro, Santiago por España, España luego aquí a América, allá en América. interesante saber que si uno se va, por ejemplo, del Papa León, como dice usted, al Papa que antes, antes. Ah, ya entiendo, pero sí, claro. Ah, entiendo. La línea de sucesión apostólica. Claro, sería una conjetura válida, pienso, pensar así, ir hacia atrás y probablemente Santiago, Santiago, España, españoles, españoles, luego hasta acá. Interesante, interesante. Antes, vamos a llegar a Pedro, que fue Cristo el que le dice, ¿no? Entonces es súper interesante el tema de la patrística, que cuando uno lo va conociendo y se da cuenta que en las mismas Sagradas Escrituras vemos lo que es la imposición de manos, todo esto está ahí. No es un invento que se le ocurre a alguien unos siglos después, sino es primitivo, o sea, desde los primeros siglos. Esto es muy bonito saberlo, muy bonito. Y pues bueno, padre, ya vamos como por las últimas preguntas. Me gustaría regresar un poquito a este tema. El sacerdote, perdón, ¿tiene momentos de sequedad en su vida o siempre es un gozo y una alegría? Ojalá todo fuera gozo, alegría, y sí puede serlo cuando estamos haciendo lo que Dios nos pide, ¿sí? Sin embargo, pues también pasamos por momentos de sequedad, de desierto, de desilusión, ¿sí? Cuando quizá no vemos una respuesta propia o de la comunidad, ¿sí? Yo trabajo mucho con jóvenes, adolescentes. A veces quisiera ver el templo lleno de jóvenes, adolescentes, proponerles actividades, pero a veces no responden. No responden. Entonces, esto humanamente, pues obvio, nos genera desilusión. El reto es no rendirse, ¿sí? O ante una iniciativa propia, ¿no? Tenemos un proyecto muy grande, construir un templo, construir una comunidad, y vemos que implica mucho esfuerzo, cansancio, y a veces vamos al revés. Entonces las cosas no salen. Humanamente nos genera desilusión, ¿sí? Cuando dejamos de orar quizá por alguna situación, cuando dejamos de celebrar los sacramentos, perdemos la identidad, y perdiendo la identidad se pierde todo.
sí, que nunca nos falte la Eucaristía, que siempre podamos celebrar. Entonces, sí, sí pasamos por momentos difíciles, eh, por, por señalamientos, pasamos por momentos de crítica, y esto, por más que quisiéramos que se nos resbale, que no nos importe, Ujú, todo lo recibimos al estar al frente de una comunidad con tantos puntos de vista, que nos está observando. ujú. Sí, Entonces, sí, sí pasamos por momentos así. Pero esto se logra llevar adelante con la oración, con el diálogo, ¿sí? Cuando quizá yo pase por un momento difícil, puedo acudir obviamente a la oración y también a mis compañeros sacerdotes, algún sacerdote que me comprenda, un amigo sacerdote, el mismo padre que está en mi comunidad, eh, tratar de externarlo con prudencia a la comunidad cuando el sacerdote pasa por un reto. Bueno, eso también nos ayuda a sanar. sí, y también creo que sería muy bueno dejar esta parte que nosotros como laicos, ay, bueno, en general el ser humano, ¿no? Siempre va a hablar, ¿no? Siempre, uno nunca puede cumplir las expectativas de todos, porque es imposible, todos tenemos un mundo diferente en nuestra cabeza, pero muchas veces tomamos esas posturas de, no, con este sacerdote mejor voy con este que sí me gusta. O sea, empezamos nosotros mismos y olvidamos esa parte que usted dijo que es esa identidad, ¿no? O sea, es recordar que uno, son hijos de Dios y dos, son ungidos por Cristo, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces, como que ya no empezar con esas posturas, sino recordar que en ese sacerdote hay una persona que tiene sentimientos, que tiene también heridas, que tiene un caminar y que nosotros sin darnos cuenta, esta lengua a veces mata también a esos sacerdotes, ¿no? Entonces, esto me recuerda mucho lo que nuestro Señor le dice a la Beata Concepción Cabrera de Hermida, que le dice, antes de yo juzgar a ese sacerdote, te voy a preguntar a ti, ¿qué hiciste por ese sacerdote? Cuando yo leí esto dije, sí, es cierto, es muy fuerte. Hablamos muchas veces, pero nunca oramos por ustedes. O sea, esto es una invitación a orar por los sacerdotes. Un sacerdote está de pie por una comunidad que está de rodillas. ¿No? O sea, como que olvidamos totalmente esta parte que somos cuerpo místico de Cristo y que necesitan de nuestras oraciones, porque los ataques están, las tentaciones están, la parte humana está, ¿no? O sea, toda esta parte ya la vimos en este episodio, sigue ahí palpable y nos corresponde esta parte de la oración. Entonces, bueno, padre, antes de terminar, algo que le gustaría pues pedir a las personas que lo van a escuchar, o también como alguna cosa que usted como sacerdote dice, muchas veces no se ve esto, entonces que, no sé, usted díganos. Sí, bueno, hablando de Conchita Cabrera, la mayoría de los sacerdotes la podemos ver como nuestra mamá que nos corrige, que nos dice, no, mira, hijo, haz esto y esto y esto. La verdad que es retador leerla como Sí, sacerdotes, porque ella es una madre que regaña, podemos decir, corrige, ¿sí? Yo algo que le comento a mi comunidad, sobre todo a las señoras, es que me digan, a ver, si ven algo que no está bien, díganme con caridad, como hacía Conchita, ¿no? Corríjanme, y les da risa, ¿no? Porque yo les comento, aquí hay muchas señoras que me regañan. Bueno, pero con esa caridad podemos nosotros crecer mucho. Si ves que tu sacerdote está fallando en algo, no dudes en corregirlo con caridad, con prudencia, orar por él, ¿sí? Esto la verdad que nos fortalece. Como, como miembros de una comunidad quizá no nos atrevemos a hablar cuando se debe, cuando vemos que algo no está bien de nuestro sacerdote. Así que acércate, acércate a tu sacerdote, dile que oras por él, dile que quieres hacerle una corrección desde la caridad. Te aseguro que eso nos santifica a todos. eso es muy cierto, creo que sí, creo que muchas veces creemos que por ser sacerdote, o sea, uno no puede ir a decirle, pero sí está esa parte de la caridad y que uno ya lo puso en oración y realmente siente que el Espíritu Santo se lo está pidiendo en un modo de que tal vez que el sacerdote ni se ha dado cuenta, o sea, ni se ha dado cuenta,
pues sí, con esa humildad también de ir, tal cual. Pues muchísimas gracias por este espacio que yo creo que para mí fue demasiado llenador en el aspecto de decir, me hace falta mucho por orar por los sacerdotes, o sea, como que en esta parte yo digo, Sofi, aumenta tu oración por los sacerdotes, porque sin ellos no tendrías ningún sacramento. Entonces, como que valorar esa parte de los sacerdotes. Entonces, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a pasar a esta parte de la... A ver, ya me dio curiosidad qué es lo que tiene ahí. Pero sí, evidentemente hay que orar por los sacerdotes, oren por mí también, por el padre Daniel. Sí, es muy importante, muy importante. Eso, para que lo hagan con conciencia y lo hagan consciente, ¿sí? Veamos. oración, que nos encanta que quede como súper... Aquí hay unos papelitos. Unos son de congregaciones, por pedir congregaciones, y otros son peticiones. Entonces, a ver, no sé. A ver cómo es. O sea, él saca algo y ahí tiene que rezar o comenzar a tener una intención permanente por alguna de esas intenciones. Sociedad de María, fundada por el padre Jean-Claude Colin en 1816, conocidos como los marianistas. Pedimos por ellos. Hoy pedimos por ellos. Yo no los conozco, Ok. así que... Pero nuestras oraciones van a llegar hasta ellos. Entonces, bueno, tomamos una cuentita para una usted, una yo, y decimos un Padre Nuestro y un Ave María Y por todos los que están en la cajita también. Y por todos, por todos. por las intenciones de esa comunidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues bueno, muchísimas gracias, Padre, y pues nos puede dar su bendición ahora que se encuentra aquí. Claro que sí, Sofi, gracias por esta oportunidad. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pues muchísimas gracias y nos vemos en un episodio más el próximo miércoles. Muy bien. Gracias por este video. Gracias, Sofi. Gracias, Padre Daniel, por habernos permitido tener este momento. Pues bueno, creo que ha sido muy bonito. Yo también me despido. Hemos recibido la bendición del Padre. Él ha querido dar a todos, ¿no? Entonces también podemos incluir nosotros. Y sin embargo, también les voy a dar la bendición, ¿no? Sí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Cuídense, hasta pronto.